Compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Francielena Villegas y soy presidente del sindicato del DAS. El día de hoy queremos transmitir a ustedes el resultado de los análisis realizados a los decretos de supresión del DAS y reubicación de sus funcionarios. Estos decretos han sido analizados por personas expertas, quienes han sacado unas conclusiones muy importantes para que ustedes entiendan el contenido y el alcance de estos decretos. Desafortunadamente, la realidad que tenemos hoy es que nuestra entidad va a ser suprimida y sus funcionarios reubicados. Para el sindicato del DAS siempre ha sido un objetivo garantizar la estabilidad y continuidad laboral de sus funcionarios, y con las decisiones adoptadas por el gobierno nos hemos dado cuenta que el fruto de nuestros esfuerzos ha sido recompensado. También tenemos una gran preocupación por la continuidad de la entidad, y por eso es que en este momento existe ante la Corte Constitucional una demanda por medio de la cual queremos que las facultades extraordinarias con las cuales se ordenó la supresión del DAS sean declaradas inexequibles y de esta manera permitir la continuidad de la entidad. Pero nuestra realidad inmediata es que la entidad se encuentra en supresión. Hay una serie de decretos que ordenan la eliminación de la entidad y la reubicación de sus funcionarios, y en este proceso de reubicación hemos visto consolidados los esfuerzos que ha adelantado ACES para garantizar que las personas tengan una segunda oportunidad laboral. Hay que ser francos, y desafortunadamente nuestra entidad se vio inmersa en escándalos desde hace más de 3 años, escándalos que nos han traído hasta este momento y en donde afortunadamente hemos visto que sí existe una intención real de reubicar a más de 5.000 personas en diferentes organismos del Estado, respetando sus derechos y sus garantías laborales. Primero que todo, es importante entender qué es una supresión. La supresión está definida como desaparecer algo, una entidad, un nombre, un grupo. Sencillamente, esta supresión lo que busca es reubicar las funciones que tenía el DAS y a sus funcionarios, pero no liquidar la entidad, porque cuando se habla de liquidar se habla de vender sus activos, de acabar todas las acreencias y por lo tanto quedarnos sin ningún activo o ningún bien dentro de la entidad, esto incluyendo los contratos laborales que tiene suscrito el departamento con nosotros. Este es un proceso de supresión, donde la supresión va a permitir que las funciones y los medios sean distribuidos y no haya una liquidación o una venta de los mismos, y de la misma forma los funcionarios sean reubicados. Es muy importante entender la diferencia entre estos dos términos, porque como está definido el decreto, se tratará precisamente de una supresión, por lo tanto no procederá ningún tipo de liquidación ni de los contratos ni de las acreencias. Los términos que se utilizan en este decreto son muy importantes, ya hemos emitido unos comunicados y a través de ellos queremos que ustedes conozcan de qué se trata y tengamos claro exactamente qué es cada cosa para así poder entender el alcance de los decretos. El primer término del que hemos hablado es solución de continuidad. El decreto habla de que los empleados serán ubicados sin solución de continuidad. Cuando hablamos de solución de continuidad nos referimos a que disposición legal o por disposición legal para los efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones sociales, la desvinculación de servicio no es relevante necesariamente cuando el empleado se retira y se reincorpora inmediatamente. En este caso estaremos hablando que no hay interrupción del tiempo para el reconocimiento de algunas prestaciones, como son los años de servicio, como es la salud y la pensión y otra serie de factores prestacionales. La solución de continuidad no indica en que yo me llevo todo lo que tengo en el DAS, simplemente se trata de no interrumpir el tiempo de servicio para que no haya un corte y la persona no vea afectada alguna de sus prestaciones sociales, pero no tiene absolutamente nada que ver con pasar de un régimen a otro exactamente igual. Cuando hablamos también de sin solución continuidad, es importante entender que las personas no necesariamente se llevan consigo su régimen prestacional, sino que se adaptan a los regímenes de las otras entidades, pero no se causa una interrupción para que la persona preserve la antigüedad tanto en sus aportes de pensión y salud como en sus aportes parafiscales y asimismo, digamos, en su tiempo de servicio al Estado, lo que eventualmente en futuro podría ser muy positivo en caso de que se presente una indemnización. Es importante aclarar qué es desmejoramiento laboral, porque ha sido un término muy utilizado en estos decretos, pero no lo tenemos claro. El desmejoramiento se refiere a un cambio sustancial y desfavorable en las condiciones de trabajo, pero especialmente en asuntos que constituyan factor salarial. No podemos hablar de desmejoramiento cuando hay cambio de funciones, tampoco cuando se pierden algún tipo de primas que no son del resorte de todos los funcionarios de la entidad, sino de un grupo específico, sino cuando se afecta a ese factor salarial, ese factor base que es determinante para cotizar mi pensión, para cotizar mi salud y que es mi mínimo vital. Entonces, si no existe un desmejoramiento, si nuestro sueldo básico no baja, si no perdemos prestaciones, no hay desmejoramiento. El desmejoramiento no se puede entender como el cambio de las condiciones de una función a otra,
que aquí tengo un cargo y en la otra entidad tengo otro, sino que exista un desmejoramiento salarial. Y lo que hemos podido determinar es que en estos decretos no existe desmejoramiento a nivel salarial. Repito, entendiéndose el salario como el factor salarial, el salario base y todas las prestaciones que se deriven. Vamos a hablar de derechos de carrera administrativa porque hay muchísima confusión pensando que los derechos de carrera administrativa es todo lo que yo traigo en la entidad, incluido el régimen. Aclaro nuevamente que el régimen de una entidad es su constitución interna. En el caso del DAS teníamos un régimen, una escala de grados, unos cargos determinados, un tipo de beneficios, unos tipos de primas, pero eso no constituye el derecho como tal. Los regímenes son de cada entidad y por sus mismas condiciones, por sus mismas funciones, la entidad obviamente establece un régimen. Los derechos de carrera administrativa de los cuales gozan un número determinado de funcionarios se refieren exclusivamente a la estabilidad en el empleo, el sistema para retiro de la carrera y los beneficios de escalonamiento. Me refiero a que si una persona se va con sus derechos de carrera es como si tuviese un contrato a término indefinido con el Estado. Cuando hay contratos a términos indefinidos, estos contratos solamente se pueden cancelar de dos formas, porque la persona renuncia o porque la entidad de manera unilateral despide al funcionario, no sin esto generar una indemnización. Estos son los derechos de carrera. La persona tiene derecho en esta reforma a preservar sus derechos de carrera, que son totalmente diferentes a los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos es una cosa totalmente diferente. Yo tengo un derecho adquirido cuando, por ejemplo, en el caso de pensión ya he cotizado el tiempo y la edad suficiente para poderme pensionar. En el caso de las pensiones, donde hay una serie de dudas que más adelante les explicaremos, el derecho adquirido solo lo tienen las personas que ya han cotizado su edad, cotizado su tiempo y tienen su edad para pensionarse. Nosotros, los funcionarios que empezamos a cotizar en alto riesgo a partir del 2003, tenemos una expectativa de derecho. Por lo tanto, no podemos decir que se nos vulneró un derecho o un derecho adquirido porque no lo hemos adquirido. Hay que ser claros, estos análisis se han hecho a la luz del derecho, no son posiciones personales, sino se han hecho con base en la información que hay, y mi propósito es entregarle la información más clara para que ustedes puedan tomar una decisión acertada, no una posición personal, sino una posición institucional. Estos derechos adquiridos es lo que tengo en este momento, lo que yo he ganado, lo que yo he conseguido, lo que tengo en el bolsillo, no lo que es una expectativa de derecho. Por lo tanto, no podemos hablar de que se nos vulneran derechos adquiridos, porque el derecho adquirido solo lo tendrían en este momento las personas que como tal ya han completado sus requisitos para pensión. Frente a la materia de pensión todavía hay muchas incertidumbres, frente a estos decretos no quedó claro el tema y más adelante nos referiremos a lo mismo. Es importante señalar que en este momento los decretos que existen hablan de una reubicación para todos los empleados del departamento, exceptuando un número de personas que se quedarían en un posible retén social. Nosotros tuvimos varias reuniones entre ellos, una con la función pública, que son, digamos, las personas que se encargan de la conformación y la estructura del Estado, y la función pública nos aclaró muchísimos puntos muy importantes en este proceso. Primero que todo, y es muy importante decirlo, sí existe una expectativa real de reubicación. Para nosotros generó sorpresa que los decretos estuvieran desarrollados de esta manera, porque inicialmente se pensaba que en el DAS pues iba a haber una masacre laboral. Y aunque en este momento haya dudas, haya algunas cosas que son preocupantes para el sindicato en materia de, digamos, de esta transición, pues sí es importante reconocer que no existe desmejoramiento salarial. Primero que todo, ese retén social que se va a quedar en la entidad va a tener la posibilidad también de ser incorporado. La función pública nos explicó que ellos duraron aproximadamente 6 meses realizando esta reforma. De todas las reformas que se realizaron en uso de las facultades conferidas al presidente, es la más grande y donde se ha reubicado la mayor cantidad de personas, porque el gobierno dispuso que a todas las personas se les debería respetar el derecho al trabajo. Cuando hablamos de derechos, los derechos tienen un escalonamiento, tienen una jerarquía. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y la Constitución es clara cuando indica que el gobierno y el Estado deberá proteger los derechos de sus afiliados, de sus asociados, en este caso los ciudadanos. En este caso particular se buscó la protección al empleo, y la protección al empleo debe darse en las mismas condiciones que tiene el trabajador, que en este momento pues vamos a explicarles a qué condiciones se refiere. Muchas preguntas nacen del tema de la homologación de cargos. Algunas personas dicen que la homologación fue subjetiva, que incluso se debió al comportamiento de algunos funcionarios en diversas entidades, y no es así. ¿Por qué la homologación se da en estos cargos? Hay 3 tipos o 3 formas legales de realizar una homologación, y son la funcional, la salarial y la de requisitos para el empleo.
Lo que respecta al tema de funciones, nunca podrán ser iguales las funciones del DAS a las funciones de la Fiscalía, de Migración o de Protección, sencillamente porque aunque vamos a cumplir una misma función, si se puede decir así, ellos manejan unas estructuras diferentes. La Fiscalía tiene un régimen diferente, la nueva Agencia de Migración tendrá un régimen diferente y la Agencia Nacional de Protección un régimen diferente. Vuelvo y reitero que el régimen es de cada entidad. Entonces, por lo menos en el caso de la Fiscalía, que es donde se han despertado más inquietudes, las funciones entre unos y otros cargos diferían en algunos puntos, pero cuando se habla de homologación de cargos nunca se habla de empleos totalmente iguales, sino de características similares. Frente a este punto, pues manifestamos las dudas que tienen muchos de ustedes por el grado que se homologó en la Fiscalía y nos hicieron una recomendación que vamos a aplicar y es tratar de que la Fiscalía General modifique su manual de funciones para que las personas no sientan que existe un detrimento a su capacidad. Sin embargo, el tema de la capacidad y la experiencia es un tema realmente subjetivo, porque en este momento la ley se basa en las homologaciones donde no se desmejora el salario. El segundo factor que fue por el cual se realizó es en materia salarial. En estas homologaciones para todas las entidades, la prima de riesgo entró a comportarse como un factor salarial, es decir, que se incrementó nuestro salario base. De la misma forma se incrementan nuestras prestaciones sociales, nuestras primas, los aportes que hacemos para pensión y las primas de antigüedad. Cuando se intentó comparar en la Fiscalía o tratar de encontrar una homologación, las personas se dieron cuenta que en el caso de un investigador 1 se percibe mucho mayor salario del que percibía un investigador 6. Un detective grado 6, disculpen. Y en ese sentido no encontraron la posibilidad de hacer una homologación. Primero que todo, la ley es muy clara y cuando existen salarios diferentes, el aumento de un salario al otro no puede ser superior al 10%. En este caso, si se hubiesen homologado algunos cargos de detective a investigadores, el aumento hubiera sido superior al que la ley permite. No se podía homologar por capacitación, sencillamente porque nuestras capacitaciones son diferentes y porque son criterios subjetivos, tampoco por experiencia o por años de servicio. Ustedes saben muy bien que en la Fiscalía, desafortunadamente, no ha existido una carrera determinada, una carrera progresiva y de ascenso, sino que muchos puestos han sido nombrados, digamos, por provisionalidad, algunas personas han ingresado por recomendación, entonces encontramos personas muy jóvenes ocupando grados muy altos y personas muy antiguas que están ocupando grados muy bajos. También ha influido mucho la capacitación profesional y esto ha sido determinante para el escalonamiento de los funcionarios en la Fiscalía. Por lo tanto, si tratábamos de generar un mismo nivel en el DAS, este nivel iba a ser totalmente irregular, o sea, no iba a haber una distribución equitativa ni una homologación equitativa, porque personas muy jóvenes podrían quedar en cargos muy altos y personas muy antiguas en cargos muy bajos. Así que después de revisar juiciosamente cuáles fueron los 3 criterios de homologación, se decidió por parte del Gobierno Nacional homologar los grados por el régimen salarial, que era la única forma posible que no afectaba las condiciones de trabajo ni generaba desmejoramiento. Sé que hay muchas dudas respecto a las funciones que se van a cumplir. Obviamente las funciones no pueden ser las mismas porque el DAS tiene un régimen diferente, pero ese tema vamos a abordarlo, vamos a hacer las consultas respectivas ante los organismos pertinentes para que ellos a su vez traten de que este manual se pueda modificar y pueda existir, digamos, un mayor reconocimiento de las capacidades. Sin embargo, legalmente hablando, apegados a la norma, nos damos cuenta que definitivamente la homologación se podía hacer por régimen salarial, no por competencias y tampoco por el tema de funciones. Esto en el caso de la Fiscalía. Los demás organismos, como son organismos nuevos, debemos revisar cuáles fueron los criterios de homologación de los cargos y cuáles van a ser los factores salariales que se van a incluir en estas entidades para determinar si se cumple toda la expectativa del decreto. En el tema de la Fiscalía, en este momento se nos confirmó que hay alrededor de 3.270 personas, es el número de personas que serían trasladadas, incluidas personas de carrera, personas en provisionalidad, en libre nombramiento y tanto operativos como administrativos. En el caso de la Fiscalía no existe desmejoramiento, por lo menos si hablamos del grado 6, el grado 6 estaría percibiendo un valor de aproximadamente 60.000 pesos más de lo que percibe actualmente en el DAS, incluidas las primas, incluidas las deducciones de ley. Muchas personas me preguntaban que por qué se perdía el subsidio de alimentación. Todos sabemos que el subsidio de alimentación se ofrece hasta cierto número de salarios básicos, pero en este caso particular se incrementan los aportes, pero asimismo se incrementan las prestaciones, las primas, la prima de antigüedad, la prima de Navidad, y según esa tabla que tenemos en este momento y que quiero mostrarles, se estaría percibiendo un valor superior al
valor que se recibe actualmente en el DAS, que es de 1.411.145, y en la Fiscalía sería 1.455.400. Esto no supera la expectativa que establece la ley del 10%, lo que sí pasaría en otros grados. Además de esto, las personas que pasen a la Fiscalía van a tener la oportunidad que en caso que se reconozca la prima de riesgo, la van a poder incluir a su factor salarial, o van a poder recibir, digamos, esta prima de riesgo. Es un proyecto que no se ha definido, pero las personas que estén en el DAS, como adoptan el régimen de carrera de la Fiscalía y adoptan el régimen prestacional de la Fiscalía, serían beneficiados con esta prima. Las personas que están en la Fiscalía y solamente ellas, según la función pública, podrían conservar la cotización por alto riesgo. Esto en el caso, según indica la ley 860, de las personas que cumplen funciones de policía judicial y conductores. Hay que ser muy claros y desafortunadamente uno de los puntos que no ha quedado resuelto en este tema es el de las pensiones. Según la función pública, las personas que ingresen a la Unidad Administrativa de Migración y la Unidad Administrativa de Protección perderían eventualmente esta cotización en alto riesgo, que no es un derecho adquirido, vuelvo y reitero. Este tema ya fue abordado en el Congreso y el propósito nuestro es tratar de impulsar una ley que pueda modificar la ley 860 y a su vez retome este régimen por las actividades de alto riesgo que se cumplirían en protección y eventuales actividades de policía judicial que se cumplan en migración. Sin embargo, en este momento es una única realidad para las personas que vayan para la Fiscalía y que, como dice el parágrafo 1 del artículo nuevo de la ley 860, será para personas que cumplen funciones permanentes de policía judicial, escoltas y conductores del CTI. No aplica para todos los cargos. Este es un proceso muy largo, compañeros, requiere mucho trabajo, requiere una serie de investigaciones, requiere una serie de tareas, pero lo importante es empezar conociendo realmente lo que tienen estos decretos y cuál es su alcance. Es muy importante también para nosotros elevar las consultas e impulsar todas las acciones que sean necesarias para que las personas queden ubicadas de una manera efectiva, una manera real, pero sobre todo que se respeten esos derechos. El tema pensional es un tema que no se puede resolver en este momento, hay que ir a otras instancias, incluido el Congreso, para lograr que estas personas puedan tener en este momento su régimen de cotización de alto riesgo, pero lo que nos indicó la función pública es que por el momento Migración y Protección no lo tendrían incluido. A ellos se les respetaría, se les homologaría con salarios similares, pero no tendrían esta cotización hasta que pues obviamente el gobierno no define esta situación, en lo que nosotros estaremos muy pendientes. La homologación de esos cargos, pues obviamente necesitamos conocer cuáles son los cargos creados y los manuales de funciones que se van a realizar en estas dos nuevas agencias para determinar, obviamente, si hay una homologación clara, pero en materia salarial no se estaría desmejorando a las personas. Bueno, hemos abordado estos temas, quisiera hablar también de algunos puntos como el régimen pensional. En este momento tenemos aproximadamente entre 400 y 500 personas que son objeto de la pensión a los 20 años de servicio, sin importar cualquier edad. Esta pensión está regida por el decreto 1933 de 1989 y es un punto que no quedó resuelto. Es muy importante para estos funcionarios entender que el decreto es muy claro cuando menciona que deben ser 20 años de servicio como detective al Departamento Administrativo de Seguridad. Las personas que eventualmente se trasladen a otra entidad sin un régimen de transición podrían perder ese beneficio. Y en este sentido, las personas que están a punto de reunir estos 20 años deben como tal solicitar su inclusión en el retén social. Nosotros vamos a asesorarlos, pero es muy importante que tengan en claro lo que dice la ley, porque si toman la opción de irse a otra entidad pueden perder esa pensión estando a 1 o 2 años. Ustedes serían, según la ley 790, beneficiarios de este retén social y deben solicitar este reconocimiento y en lo posible permanecer en la entidad. Nosotros tenemos pendiente una reunión con el director general para establecer este tema y determinar qué va a pasar con estas personas. También, si obviamente la entidad se suprime antes de que cumplan su tiempo de pensión. Acordémonos que el retén social subsiste en la entidad hasta que la entidad está totalmente terminada, liquidada o suprimida. Por eso es importante que ese tema lo abordemos directamente, ya que el tema de pensional corresponde directamente a la entidad. Por su propia especialización y por su régimen, es la entidad quien debe responder. Pero mi recomendación inicial para estas personas es que mantengan la calma y que en el momento que sean notificados aleguen su condición de retén social, porque si toman la decisión de irse a otra entidad podrían eventualmente perder este beneficio, ya que en los decretos no hubo ningún régimen que garantizara, ninguna transición que garantizara su pensión. Estos temas también se van a elevar ante el Ministerio de Trabajo y ante la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado para que ellos a su vez nos ayuden a responder en derecho cuáles pueden ser los procedimientos o qué deben hacer los funcionarios frente a estos temas.
Volviendo al tema de la reubicación, se nos indicó que eran 3.270 personas para la Fiscalía, 601 personas para Protección, 1.000 personas para Migración, aproximadamente 425 para la Policía Nacional. Como este es un proceso, en este momento solo se tienen conformadas unas plantas, pero la misma dinámica nos va a ir indicando cuáles son los procesos que debemos adelantar nosotros, qué acciones debemos tomar, y tendremos que ir haciendo una evaluación de los resultados si son positivos o negativos para tomar las medidas. En el país circuló un rumor y una propuesta de que las personas no se notificaran de la decisión que tomara el gobierno o de la decisión de su reubicación. Primero que todo, hay que entender que esto es una ley, por muy dolorosa que haya sido para nosotras, es una ley que existe y que en este momento tiene presunción de legalidad. Por lo tanto, si las personas deciden no notificarse, sencillamente la entidad los notifica por edicto, y si usted no se presenta a trabajar, pues le declaran el abandono del cargo. Según la función pública, en este proceso no van a existir indemnizaciones, o sea, no se va a dar la opción al funcionario reubicado de que opte por una indemnización. ¿Por qué? Primero, por tema presupuestal, y segundo, porque le están garantizando el derecho a trabajo. Las indemnizaciones solo procederían en casos específicos donde definitivamente sea imposible reubicar a la persona. Pero en este momento, para todas las personas, para todos los reubicados de esta fecha, digamos, desde el 1 de enero, que es la fecha que ellos nos indican en que se empezarían estas incorporaciones, para estas personas no va a haber opción de indemnización. Eso ya es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas personas en el país han preguntado si tendrían o no la posibilidad de hacerlo, pero lo que ellos nos confirman es que no. Y además nos indican que las incorporaciones empezarían a partir del 1 de enero del 2012 por temas fiscales. Entonces también debemos cesar un poco las especulaciones de que en estos días nos va a llegar la notificación, nos va a llegar la declaratoria o la supresión del cargo. En estos días podrían llegar documentos y nosotros estaremos pendientes para ver qué tipos de documentos, si son informativos o son actos administrativos, y asesorar así a nuestros afiliados. Pero la decisión que tiene el gobierno nacional es por temas fiscales empezar a partir del 1 de enero del 2012. Por lo tanto, hay que mantener la calma. Nosotros vamos a emitir un mapa de riesgos o un mapa de procedimientos para que las personas puedan tener opciones en el momento en que les llegue su notificación o la supresión de su cargo y la notificación de su nueva incorporación, y puedan desarrollar los recursos que hay de ley. Obviamente, eso serán sugerencias, ustedes tienen que tomar una decisión personal, y para eso estarán asesorados por nosotros. Bueno, hay muchos temas realmente en estos decretos, que estamos hablando de una planta muy diversa, en donde pues obviamente se presentan casos muy particulares. Hay un caso muy particular, y es respecto a las personas que tienen derechos de carrera, pero en este momento se encuentran como provisionales. Para esas personas hay que tener claro una situación, y es que los derechos de carrera son invulnerables, y que el mismo decreto dice que a las personas se les respetarán sus derechos en el cargo del cual sean titular. Desafortunadamente, y esto ha sido un problema de todos nosotros, tomamos decisiones muy tarde. Llevábamos en un estado 10, 15, 20 años, y pues no hicimos las acciones previas para poder reclamar estos derechos que estaban en la ley, y en este momento pues obviamente nos están causando un perjuicio. En el caso de estas personas, les está reduciendo su mínimo vital. Es importante que ellos entiendan que la reubicación se dará en el cargo en el cual tienen derechos de carrera. No pueden renunciar a la carrera, ni lo aconsejamos, porque la carrera es como un contrato a término indefinido con el Estado, y ustedes podrían perder un beneficio muy, muy importante que ya digamos es escaso en el país. Pero sí, estas personas tienen la opción en la vía administrativa de reclamar por el desmejoramiento laboral que se les pueda causar al ser ubicados en un cargo de carrera en el cual perciben un ingreso menor. Para eso también tendremos la asesoría. Lo importante es que estas personas se comuniquen con nosotros y les podamos brindar la mejor orientación. Sin embargo, es importante entender eso: todas las personas que tienen derechos de carrera serán ubicados en el cargo del cual son titular. Las personas que son provisionales serán ubicados en la misma provisionalidad, también sin solución de continuidad. Para estas personas hay algo muy benéfico, y es que el acto quedó incorporado las decisiones del acto legislativo 04. Este acto que menciono básicamente indica que las personas que a 31 de diciembre del 2010 estuviesen trabajando en un cargo en provisionalidad y tuvieran mínimo 5 años de experiencia, serían beneficiarios de una serie de puntajes o de homologación de puntajes en las pruebas que se requieran para ingresar a la carrera. El decreto habla claramente que las personas, se les reconocerá a estas personas provisionales, se les reconocerá frente al acto legislativo 04
la fecha en que ingresaron el DAS y no la fecha en que ingresan a la otra entidad, o sea, no pierden su antigüedad. Este acto legislativo se encuentra en revisión de la Corte Constitucional, esperemos a que ellos tomen las medidas, pero en caso de que se declare exequible, las personas podrán gozar de este beneficio. En el caso de las personas que tienen libre nombramiento y remoción, tienen un factor adicional y es que estas personas van a pasar como provisionales. Aunque sean 2 cargos que no generan una estabilidad permanente como los derechos de carrera, la persona en provisionalidad no puede ser retirada de la entidad arbitrariamente, sino se deben cumplir una serie de requisitos, entonces lograrían tener una estabilidad mayor. Es importante que las personas en provisionalidad entiendan que se están sometiendo al régimen de una nueva entidad y que si se abre un concurso, estas personas deciden presentarse o deben presentarse y si lo pierden, eventualmente perderían su trabajo. Es uno de los riesgos con los cuales se pasa esa entidad, aunque se dé este beneficio porque la ley no está obligada a reubicar a las personas en provisionalidad ni libre nombramiento, se genera, digamos, esta protección al trabajo de estos funcionarios, pero igual se asumen unas consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que las personas que lleguen allí, si hay un concurso para organizar la planta o para legalizar, si se puede decir en esos términos, la planta, las personas deberán presentarse y si pierden el concurso serán retiradas. Es algo que debe quedar muy claro porque aunque se está garantizando un derecho a un trabajo, tiene una situación de desfavorabilidad frente a esos concursos que se puedan eventualmente realizar en las entidades. Recordemos que la Fiscalía por lo menos no ha realizado, digamos, un primer concurso de este tipo, pero hay que estar muy atentos y muy preparados. Ustedes van a conservar sus salarios, no se les va a desmejorar su situación, su factor salarial, su situación salarial, pero digamos, siguen en esta situación de provisionalidad. Diferente a lo que pasa con las personas que son provisionales y tienen derechos de carrera, ellos sí van con sus derechos de carrera, no deberían someterse a concurso, pero pues tienen un desmejoramiento salarial que ya deberá ser demandado ante la vía administrativa. Todo este tema es muy importante para que ustedes comprendan el alcance de estos decretos. Hay un tema relacionado con las madres cabezas de familia. Nosotros preguntábamos en la función pública y ellos nos indican que en esta reubicación se contempló la posibilidad de incorporar a madres cabezas de familia para darles una garantía de continuidad laboral. Así que no necesariamente todas las madres de cabeza de familia van a quedar en el retén social, sino también se les va a dar la oportunidad a ellas y a las personas discapacitadas de reubicarse efectivamente. Esto con excepción de las personas que se encuentran prepensionadas, especialmente los detectives, que deben ser muy cuidadosos al respecto. Es muy importante entender también que estos son análisis preliminares, digamos, el mismo desarrollo de los decretos nos va a indicar cuáles son los pasos que debemos seguir, pero reitero que la posición del sindicato ha sido siempre la de garantizar la continuidad laboral. Sé que es una decisión difícil para todos, para ninguno es fácil trabajar en una entidad durante tanto tiempo y verla desaparecer, pero desafortunadamente esta es la realidad que nos ha tocado vivir y es la realidad que tenemos por el momento. Nosotros hemos tratado de ser lo más objetivos, de desapasionarnos en este tema, salirnos del concepto de lo que se refiere a mi cargo y mi entidad para tratar de darles a ustedes la información más clara y más precisa. Ustedes deben pensar claramente qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, si desean tener una continuidad laboral, pero sobre todo qué acciones van a tomar. Recuerden que la vía administrativa permite demandar todo lo que ustedes sientan que es un mejoramiento o vulneración de derechos. Recuerden que para que esto sea posible tiene que haberse causado el perjuicio. Un juez en este momento no me va a aceptar a mí una presunción de daño, sino tiene que causarse el daño. Entonces nuestra recomendación en este momento es la siguiente. Cuando ustedes reciban la notificación de la supresión de su cargo, eso debe ser un acto administrativo, deben inmediatamente comunicarse con nosotros para todas las personas que sean afiliadas y nosotros determinaremos según su caso y según las recomendaciones cuál es la acción más conveniente. Es importante que si usted desea presentar una demanda administrativa, bien sea por sus ascensos, por su desmejoramiento salarial en el caso de las personas que se les reduce considerablemente el salario, o si usted se siente afectado, agote la vía gubernativa para ir a una vía administrativa. Todo este proceso será asesorado por el sindicato para sus afiliados, pero recuerde que usted no puede decidirse, no puede tomar la decisión de no notificarse porque inmediatamente la entidad lo notificaría por edicto y usted puede perder no solamente la oportunidad de la reubicación, sino del empleo. Tienen que tomar las decisiones con la cabeza fría. Sé que para todos es muy difícil. En mi caso particular como detective también he sentido que obviamente las funciones difieren mucho y hay un no reconocimiento porque en la Fiscalía se reconoce el trabajo del detective, pero es una diferencia sustancial. En eso estamos trabajando, pero también es importante que las personas piensen que esta es una oportunidad especial que se ha brindado y que por lo tanto debe ser aprovechada porque de otra manera pues no se tendría ninguna de las dos, ni continuar en la entidad ni continuar ubicada.
Todas estas recomendaciones las hacemos ajustados a la ley, como les digo, no es una posición personal, sino es una posición institucional, y todo lo que nosotros emitamos va a ser en derecho, ajustados a las normas vigentes y con las orientaciones más claras. Por el momento necesitamos mantener la calma, evitar las especulaciones, evitar buscar responsables de esta situación y entender, en nuestro caso particular, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra proyección de vida y obviamente para dónde vamos a ir. Según nos indica la función pública, ya los cargos tanto en migración como en protección y fiscalía tienen nombre propio, ya están seleccionadas las personas. Desafortunadamente el plan padrino de la entidad, y como lo dijimos en múltiples oportunidades, se trataba meramente de una consulta. No había obligación de la entidad de ubicar a las personas donde ellas pidieran, porque las entidades como la Fiscalía u otros organismos hicieron su selección personal. Ellos vinieron al DAS y buscaron las personas que necesitaban según sus perfiles. Entonces muchos van a ser ubicados posiblemente en las entidades donde no lo solicitaron, pero ahí no hay violación, no hay ningún tipo de violación, porque la entidad no está obligada a reubicarlo donde uno quiere, sino donde se pueda reubicar y donde se le respeten sus derechos. Vamos a enfrentarnos a un proceso muy largo, es un proceso de años en donde entendemos que principalmente proteger el empleo y proteger ese derecho que tienen nuestras familias a seguir gozando de unos beneficios. Vamos a estar pendientes de todo este tema, asesorando, fiscalizando, supervisando, para que las personas sientan que tienen un respaldo y que tienen una protección. Lo más importante que ustedes deben entender es que desafortunadamente, a pesar de que sea lo que tenga, de que esta sea la situación que tenemos que vivir, tenemos que afrontarla con fuerza, con la cabeza fría y especialmente con mucha calma. Se menciona que en estos días van a llegar cartas, que van a llegar traslados, que van a llegar notificaciones. Eso realmente no lo sabemos. Puede llegar una carta informativa indicándole en qué entidad quedó usted destinado, o puede llegarle la supresión de su cargo. Sin embargo, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y en el cual usted tiene derecho a presentar unos recursos y a dejar unas constancias. Recuerde que lo más importante es estar bien asesorado, es conocer bien la norma, es saber qué es una cosa y qué es la otra y hacer la diferenciación, es saber que con la supresión del DAS se acaba el régimen del DAS. Mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué no crean el cargo de detective en la Fiscalía? ¿O por qué no crean el cargo de detective en migración? Sencillamente porque era una estructura única del DAS. Esa entidad, ninguna otra entidad en el Estado tendría esa estructura. Es como si pasara todo lo contrario y nosotros, siendo detectives en el DAS, se creara un cargo de investigador para recibir a la gente de la Fiscalía si la situación fuera totalmente contraria. Eso no se puede hacer porque rompe el esquema funcional y rompe la estructura de una entidad. Los cargos que se creen deben ser ajustados a la política, a la estructura y a las funciones de la entidad. Por eso el cargo de detective, con toda la tristeza que eso nos produce, desaparece como desaparece todo el régimen del DAS. Es por eso que las personas se adaptan a un nuevo régimen. Y ustedes deben conocer ese régimen. Nosotros estamos en una investigación determinando cuáles son estos regímenes, de qué se tratan, cuáles son sus prestaciones sociales, qué derechos tienen los funcionarios, cuáles no tienen. Eso es importante para que ustedes se vayan alimentando, vayan conociendo toda la información y puedan tomar una decisión acertada. Recuerden que el propósito del sindicato es y siempre ha sido ese, que ustedes tengan un trabajo. Llevamos 2 años de una intensa lucha frente al Congreso, frente al gobierno, frente a la entidad, para que se respetara eso. En este caso particular lo hemos visto consolidado. Obviamente en la práctica debemos ver que se cumpla todo lo que aquí se escribe, pero esa va a ser nuestra tarea. Nosotros no vamos a abandonar, no vamos a cerrar el sindicato. El sindicato no se acaba con la supresión del DAS, porque nuestro sindicato está constituido como un sindicato diferente, donde pueden hacer parte cualquier miembro de una organización o de una entidad de seguridad del Estado, y por lo tanto vamos a continuar trabajando. El tema del fuero sindical, ese lo trataremos de manera independiente con nuestras juntas directivas. Sin embargo, quiero informarles que vamos a seguir trabajando y que vamos a adelantar todas las acciones administrativas para que se pueda garantizar nuestra permanencia en la entidad, con el fin de supervisar estos procesos y de acompañar a nuestros afiliados, estén en el DAS o estén en otra entidad. Frente a la decisión que tome la Corte Constitucional, pues ellos modularán los efectos si se declara inexequible la ley, y posteriormente, con base en esos efectos, podremos determinar si se dará curso o no a acciones administrativas. Nosotros demandaremos antes del 25 de noviembre los decretos que están en este momento, los decretos que expidió el Gobierno Nacional como un requisito frente a la demanda que tenemos instaurada, y pues en su momento determinado indicaremos cuáles son las acciones a seguir de acuerdo a la decisión que tome la Corte. Eso que les estamos diciendo, nuevamente les reitero, es apegado a la ley. Aquí no hubo prebendas, no hubo ninguna clase de beneficios para que nosotros dijéramos esto. Por el contrario, nos hemos sentado y hemos hecho análisis muy concretos, y lo importante es decirles a ustedes las cosas como son. No decirles lo que quieren oír,
desafortunadamente, sino decirles lo que es la verdad, lo bueno y lo malo, para que ustedes tengan claro exactamente qué es lo que deben hacer, porque aquí me importa que usted mantenga su trabajo, que usted tenga con qué alimentar a su familia, más que cualquier otra cosa, y por eso, a pesar de que algunas cosas se digan de esta forma, son las cosas como están, es la ley como está, son los decretos como están, y de esta manera vamos a hablar para que usted sepa que debe ser ajustado al derecho. Siempre las cosas se van a ser ajustadas al derecho, porque es la forma en que usted puede llevar a feliz término las acciones que emprenda desde este momento. Esa es la información que tenemos en este momento, también la enviaremos de manera escrita. Lo importante es que se conozca que este ha sido, digamos, el proceso que se ha adelantado, que las homologaciones no están generando desmejoramiento, por lo menos en el caso de la Fiscalía. Obviamente se tratará de mejorar la condición en que quedan los funcionarios, pero hay unas ciertas garantías que están por ley y que pues nos van a beneficiar y van a beneficiar a muchos compañeros, como los compañeros provisionales, como los compañeros que están en libre nombramiento, como los compañeros de la Guardia que pues obviamente también estaban en un limbo frente a la reforma del IMPED, y como muchas personas que en otra situación diferente no hubiesen tenido la misma oportunidad. Este es un trabajo de equipo, ayudémonos, colaborémonos, evitemos las especulaciones, nuestros medios están totalmente abiertos para atender sus dudas, siempre las vamos a atender según estos análisis que son realizados por personas profesionales, y de todos sus resultados vamos a estar informándolos oportunamente. Gracias.